El Haki del Conquistador es un poder que muy pocos poseen. Se dice que los usuarios tienen cualidades para ser un rey, el poder de intimidar a otros y tener una determinación mayor. Solo las mayores leyendas lo poseen a un buen nivel. Podría decirse que son elegidos, aunque algunos han trabajado muy duro y en cierto punto lo despiertan, aunque esto se le podría atribuir a una situación de mucho riesgo. Eso lo vimos cuando Luffy lo despertó inconscientemente para ayudar a Ace, quien se encontraba en la plataforma de ejecución. Lastimosamente no fue suficiente para salvarlo, pero todos los presentes entendieron que el joven capitán tenía un gran futuro por delante. El Haki es un poder que tiene mayor peso que las Akuma no Mi. En el nuevo mundo cambió el sistema de poder por completo, ya que las frutas tienen debilidades mientras que el Haki no. Además, el hecho de ser un usuario avanzado ofrece demasiadas posibilidades, por lo que hoy me siento con bastantes ganas de hacer un top sobre los 15 usuarios más poderosos de Haki del Conquistador. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita. En esta ocasión quiero hablar hasta de leyendas de una época pasada, incluso los mejores usuarios de Haki del Conquistador en su mayoría vienen de otro tiempo. Si veo que este video tiene apoyo, me animo a traer un video sobre los personajes que posiblemente tengan Haki del Conquistador y no se haya confirmado. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Abriendo la lista tenemos a la hija de Kaido. Yamato demostró ser una usuaria del Haki del Conquistador. La pudimos ver cuando luchaba contra su padre, pudiendo imbuir su arma, algo que no cualquiera puede hacer, pero recuerden que ella desde pequeña sobresalió y no es de extrañarse por su linaje. Ella no es humana primeramente, es una Oni y consume una Swan mitológica, pero la razón de encontrarse aquí es su increíble Haki del Conquistador. Lo llamativo es que no parece ser por entrenamiento, sino que es una cualidad que posee. Obviamente, al ser la hija de Kaido, como mínimo debía tener talento. Recuerden que ese monstruo, desde que era un niño, ya era una bestia indetenible. En este caso, Yamato, al chocar golpes con su padre, pudimos ver cómo salían esos rayos negros, que no son más que ataques imbuidos con Haki del Conquistador. Seguro me dejé muchos personajes por fuera, pero es que el nivel de este top no tiene ningún tipo de sentido. Sigamos avanzando. El legendario espadachín de Wano se consolida en la plaza número 14. Kozuki Oden, al ser un espadachín, lograba imbuir Haki del Conquistador en sus espadas, al punto de chocar golpes con leyendas como Shirohige. Es impresionante que derrotara a rivales súper complicados y claro, desbordaba talento. Desde que era un niño sobresalió con mucha diferencia. Ahora bien, su nivel de Haki del Conquistador es altísimo. Muchos argumentarán que Roger lo venció, pero no lo tomo como referencia, ya que hablamos plenamente de su nivel de Haki. Pudimos ver que de un corte serio dejó muy comprometido a Kaido, algo que de por sí es una hazaña, ya que hablamos de la criatura más poderosa del mundo. Sin embargo, cayó en una trampa y terminó perdiendo. Bueno, su fin llegaría, pero sí vivió una vida de aventuras. El Haki del Conquistador normalmente lo poseen reyes, personas con una voluntad para liderar, y Oden tenía lo necesario. Sin problemas, tiene los méritos para encontrarse aquí. El anciano del Gorosei, Saturno, decidió ponerle fin de una vez por todas a los sombreros de paja. En principio el objetivo era el Dr. Vegapunk, quien ya sabía demasiado, pero ya sea suerte u obra del destino consiguió protección de Luffy. Ahora bien, Saturno es usuario de Haki del Conquistador, pero algo distinto de los que venimos acostumbrados a presenciar, debido a que es un tipo de Haki maligno que más que intimidar puede inmovilizar a los presentes, sobre todo infundiendo miedo. Cuando salió del portal, en medio del Fabrio Fase, todos quedaron helados. Este anciano del Gorosei tiene un buen nivel de Haki del Conquistador, pudiendo desmayar a numerosos presentes, además de poder atacar a distancia, algo que ya termina de confirmar su manejo avanzado. Claro, no sería rival para Luffy y ni con ayuda de Kizaru pudo detener al guerrero de la liberación. Borsalino lo mencionó, que si no lo detenían pronto iba a ser demasiado tarde, eso antes del time skip. El joven capitán de los sombreros de paja ocupa la plaza número 12. Despertó Haki del Conquistador cuando vio que Ace iba a ser ejecutado. Inconscientemente desmayó a todos los marines que tenía alrededor. Rayleigh lo entrenó y Luffy continuó perfeccionando sus habilidades. Rompería sus límites en numerosas ocasiones para meterse al ritmo de alguna pelea, como lo vimos contra Katakuri y posteriormente contra Kaido. Luffy es un usuario avanzado del Haki del Conquistador. Lo confirma el hecho de que pudo abrir el cielo al chocar golpes contra Kaido en la cima del domo. Esa pelea fue un completo espectáculo. El joven capitán también aprendería variaciones como el Ryou, y bueno, lo más llamativo sería el despertar de su habilidad, donde pudo alcanzar el nivel de los Yonkou propiamente dicho. Posiblemente en una futura actualización Luffy tenga un mejor lugar, es uno de los mayores candidatos por el One Piece.
Mucha atención porque hablo del nivel de haki que tenía esta leyenda en su prime. Ahora la edad ha permitido que baje su nivel y bueno, prácticamente está cerca de retirarse. Sengoku en la época dorada junto a Garp eran los soldados más poderosos de la organización, además de ser consumidor de una swan mitológica de un Buda. Ahora bien, es usuario de haki del Conquistador. Lo coloco por encima de Luffy porque hablamos de una leyenda que en la época dorada combatió contra los más grandes. Por esa razón le doy un mejor lugar que al joven capitán, quien de por sí es un completo monstruo. Sengoku en su etapa prime estaba a un nivel altísimo, aunque no esté confirmado que haya tenido un manejo avanzado, es lo más probable. Recuerden que participa en incidentes legendarios, así como no me impresionaría que fuera de los usuarios más poderosos de haki de ese momento. En la época dorada los esquemas de poder eran demasiado elevados. La antigua Yonkou nació con talento y aunque de pequeña estaba completamente sola, logró triunfar en el mundo de la piratería. Su fama llegó a oídos de Sebek, quien no dudó en reclutarla para que perteneciera a su tripulación. No solo haki del Conquistador, Big Mom manejaba los tres de forma avanzada, algo coherente porque hablamos de una leyenda con muchos años de trayectoria. Atacarla de frente es imposible y cuando se enoja puede desmayar a los presentes. Lastimosamente no recibió el trato que merecía, cayendo en Onigashima por su propia mano, aunque viendo desde ese punto fue lo más coherente, porque ni Kid ni Law en ningún momento llegaron cerca del nivel Yonkou, solo que Big Mom en su enojo no pensó con claridad y eso lo llevó a ser derrotada. Su impacto era tan grande que su caída representa una nueva era, algo que ya vimos con Shirohige. Me gustaría que Big Mom siguiera con vida, todavía puede aportar un poco a la aventura. Kaido fue vendido por su nación a la marina, era su mejor soldado siendo apenas un niño. Sin embargo, este chico tenía una ambición muy grande, conseguir a los rivales más poderosos y sin darse cuenta los derrotó a todos. Eso lo llevó a ser reclutado en la banda de Rocks, que históricamente era la más infame que jamás haya existido. Muy bien, Kaido tiene demasiadas habilidades, pero lo que nos interesa en esta ocasión es su haki del Conquistador, ya que tanto su voluntad así como resistencia eran una completa exageración. De un solo ataque podía derribar leyendas, siendo algo que vimos en numerosas oportunidades. Sucedió con Oden, Luffy, Kid, de un solo ataque que obviamente va imbuido de haki del Conquistador. En la lucha en la cima del domo vimos un poco del alcance de su haki, así como su voluntad, que es sin dudas admirable. Una leyenda que debió ocupar un lugar en este top, aunque suene un poco raro encontrarlo en la plaza número 9. Déjame decirte que es el lugar que le tocó. A continuación el nivel irá en aumento. El pelirrojo fue aprendiz en el barco de Roger, lo encontraron cuando apenas era un bebé, por lo que la primera familia de Shanks fue su tripulación. Bajo las enseñanzas de Rayleigh se convirtió en un prodigio y lo demostraría cuando alcanzó la cima siendo un emperador. No parece tener una habilidad porque pudo ayudar a Luffy cuando cayó de la barca, aunque terminó perdiendo su brazo a causa de ello, pero muy bien dijo que era un sacrificio por la nueva generación. La razón más clara para darle a Shanks la plaza número 8, colocándolo por encima de Kaido, es que pudo intimidar a un almirante a kilómetros de distancia. Envió una ola de haki del Conquistador, siendo algo que nunca se había visto, por lo menos de esa manera. El almirante, al notar la presencia del pelirrojo, supo que era muy peligroso y decidió retirarse, aunque se había decidido en atacar de frente a la alianza que pudo derribar a los piratas bestias. Shanks, por su parte, se había mantenido tranquilo, pero luego de la caída de los viejos del pasado, decidió reclamar el One Piece. De aquí en adelante hablaremos de leyendas de talla mundial. Se cuenta que Scopper Gavan era el tercer pirata más fuerte de los piratas de Roger, estando por debajo del capitán y Rayleigh, pero el mismo Gavan sostiene que era el segundo más poderoso, seguro haciendo referencia de que mantenía una rivalidad con Rayleigh. Muy bien, en la actualidad es un anciano, por lo que seguro ha perdido gran parte de su nivel. Sin embargo, eso no termina siendo impedimento para demostrar lo que vale. Ahora bien, en la plaza número 7 quiero colocar a Scopper Gavan cuando se encontraba en su prime. Me refiero al punto máximo de su vida. Hablamos de una leyenda que estuvo en un barco repleto de monstruos. No sabemos con exactitud sus habilidades, pero sí sirve como argumento el hecho de que pudo vencer a un caballero sagrado, logrando impedir que se regenerara instantáneamente. Aún hay muchas cosas sin explicación. Mejor sigamos avanzando. Rayleigh es un maestro del haki y todos sus aprendices han llegado a la cima. Los ejemplos son Buggy, Shanks y Luffy. Muy bien, esta leyenda viviente fue el segundo al mando de los piratas de Roger. Así como mencioné anteriormente, lo estoy incluyendo en su modo Prime, para que todo tenga el mayor sentido posible. Los únicos que lo superan es porque ya están a un nivel inalcanzable. Sin embargo, Rayleigh es un usuario muy experimentado que ha llevado el haki a otro nivel con el manejo avanzado, sacando variaciones y explotando lo más que se puede esta habilidad. A pesar de encontrarse viejo, pudo intimidar a Kurohige. Algunos mencionan que no, pero el Yonkou sabía que la mejor opción era retirarse, porque nadie está preparado todo el tiempo para una batalla de esa escala. Además, Teach lo conoce y sabe que aunque viejo puede mantener habilidades del pasado. El Rey Oscuro se lleva la plaza número 6, espera ver los próximos lugares. El
héroe de la marina solo tiene interés en piratas que valgan la pena. En la época dorada muy pocos rivales le llamaron la atención, pero cuando escuchaba el nombre de Roger no dudaba ni 2 segundos. Garp sabía que era una lucha que valdría mucho la pena, aunque sea un marín nunca dejó de ser temerario. Lo cierto es que era el único de la marina que pudo luchar en igual de condiciones contra Roger. Además, la edad no le terminó siendo un impedimento, porque vimos como casi destruye la isla pirata por completo. Sus puños están imbuidos de Haki del Conquistador, siendo algo que le permite causar tanta destrucción. Durante mucho tiempo se pensó que no tenía Haki del Conquistador, pero terminó siendo algo inevitable para darle explicación a su nivel tan monstruoso. Para lograr rivalizar con las leyendas de la talla de Roger, como mínimo debe ser un usuario avanzado de Haki del Conquistador. Me gustó mucho su entrenamiento usando solamente sus puños sin Haki. Esto servía para fortalecer su mente y su cuerpo. El hombre más fuerte del mundo no solo era consumidor de una habilidad poderosa. Newt Gay desde su juventud se interesó más en una familia que en los propios tesoros. Ahora bien, era un prodigio que llegó a ser la mano derecha de Sebek. Muy bien, era un usuario de Haki del Conquistador, al punto de compararse directamente con Roger. Ellos luchaban durante días y terminaban en empate. Esto hablando del nivel que llegó a ostentar Newt Gay, quien podía imbuir Haki del Conquistador en su Vicento. En las oportunidades que chocó golpes con Roger, abrió el cielo. Por si fuera poco, ya siendo un anciano lo volvió a hacer, pero esta vez con Shanks, ambos poseedores de esa variante de Haki a un nivel altísimo. La edad, aunque traiga limitaciones, no es un impedimento para las leyendas. Ya muchos estarán pensando en los próximos lugares. Sigamos adelante. El rey de los piratas se llevó el puesto de bronce. Se cuenta que no se echaba para atrás sin importar que tuviera 1000 buques de la marina enfrente. Ahora bien, nadie logró detenerlo y protagonizó numerosos incidentes. Derrotó a un Oden de un solo golpe, así como entablaba batallas legendarias con Shirohige y Garp. Sería protagonista en la batalla de Edward, donde derrotó a la gran flota de León Dorado. Muy bien, su nivel de Haki es sumamente alto, pero su Haki del Conquistador me parece su punto más fuerte, aunque aclaro que está a un nivel similar que Shirohige, pero quise darle un mejor lugar porque tiene una voluntad mayor de ser un rey, algo que Newt Gay no compartía de lleno porque no le interesaba en lo absoluto. Sin embargo, sabía lo que era el One Piece porque el propio Roger le contó antes de ser ejecutado. Este último consiguió todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Decidió ser ejecutado para iniciar la gran era de la piratería. En el puesto de plata tenemos a Insama. Este sujeto tiene mayor poder del que imaginamos, ya que crea contratos ofreciendo inmortalidad y poderes del inframundo. Por si fuera poco, tiene un nivel de Haki altísimo, desmayando a los presentes y desbordando un aura muy imponente. Se puede ver como hay rayos oscuros alrededor. Puede que estemos hablando del enemigo final. Ahora bien, su Haki no es común y al igual que Saturno, infunde mucho miedo. Todavía no entiendo del todo la habilidad de Insama, pero le termina dando explicación a muchos misterios que habían estado latentes últimamente. Está más que claro que posee la voluntad de un rey y más aún que tiene el control del mundo siendo la cabeza del gobierno. Hay mucha información faltante para terminar de conectar todo. Era inevitable que no se encontrara en los primeros lugares del top. Sin embargo, todavía falta el primer lugar. En el puesto de oro tenemos a Joy Boy el aventurero, el representante que tuvo esa gran nación que fue derrotada en aquella batalla ancestral durante el siglo vacío. El único argumento que tengo para colocarlo en este lugar es que guarda una ola de Haki del rey, que por sí sola derrotó a los 5 ancianos del Gorosei, poniéndole fin a lo que estaba sucediendo en la isla futurista. Joy Boy le dejó esa carta bajo la manga a su amigo Robot para utilizarla cuando se encontrara en peligro. Lo más impresionante es que con ello pudo derrotar a 5 monstruos que estaban complicando las cosas. El aventurero tenía la apariencia de Nika, por lo que ya está confirmado que era usuario de esa habilidad mítica. Sin embargo, la razón de colocarlo aquí es el Haki del Conquistador que poseía. Puesto número 1 indiscutible. Espero que Eiichiro Oda cuente su flashback para conocer un poco más sobre lo que sucedió en esa batalla donde se formó el gobierno mundial que hoy conocemos.